Hello everybody. This week number 14, we are going to make a real quick revision of the simple past, but this time working with irregular verbs, okay? In the last unit number 7, en la unidad 7, we practiced how to make simple past statements by using regular verbs. This time, in unit number 8, en la unidad 8, we are practicing irregular verbs, okay, with the simple past. Now I'm going to switch off to Spanish. Voy a cambiar al español para que usted me pueda seguir la explicación de la gramática, ¿ok? Primero, vamos a recordar que este tiempo, el pasado simple, es la forma más simple del pasado. Usted no necesita pensar en todas las formas que tiene el pasado porque todavía son muy complejas y aún no llegamos a revisarlas. Yo vi que en varios de sus tareas, de sus deberes, usted había realizado oraciones en pasado progresivo, presente perfecto, pasado perfecto, y esas son formas que uno ve que quizás el traductor le ayudó para poder hacer esas oraciones y que realmente no le va a ayudar, ¿ok? Cuando hablamos del pasado simple, es bastante simple la forma o el cambio del verbo. Por ejemplo, aquí tengo los 3 elementos que juegan en una oración: subject, verb y complement. Un sujeto, un verbo, acción que realiza este sujeto, animal o cosa, y un complemento que por lo general suele ser un objeto, que sea directo o indirecto, un lugar, una fecha, un día, cualquier complemento. Ahora, cuando usted piensa en el tiempo pasado simple, por ejemplo, aquí puede notar que tengo el sujeto que es Homero, el verbo que es trabajar y el complemento en la fábrica. Usted piensa en la forma más simple de este verbo, del cambio de este verbo al pasado. Trabajó, trabajé, trabajaste, trabajamos. Esa es la forma más simple del cambio al pasado. Por eso es pasado simple. Pero si usted, por ejemplo, piensa en otros tiempos en pasado que sí los hay, Homero estaba trabajando en la fábrica, eso es pasado progresivo. Homero ha trabajado por 3 años en la fábrica, eso es presente perfecto, otra forma del pasado. O Homero había trabajado en la fábrica por mucho tiempo, eso es pasado perfecto. Entonces, esos tiempos son justamente los que no estamos viendo, son tiempos un poco más complejos en su estructura y usted no necesita complicarse con eso. Eso se puede notar porque en sus tareas está utilizando quizás el traductor para frases completas y yo le he pedido que utilice su traductor solo en palabras simples, palabras claves que necesite e intente trabajar con este tiempo de la forma que a usted se le ha indicado y si es que comete errores, de esos errores se aprende. ¿Ok? Pero no utilicemos el traductor porque el traductor nos está pensando en una forma que aún no hemos revisado. Con esas indicaciones vamos a ver cómo, vamos a recordar más bien porque esto ya vimos cómo se utilizaba este tiempo en forma afirmativa, solo con verbos regulares, regular verbs, okay? So in the subjects we have I, he, she, it, we, you, they. These are the pronouns, son los pronombres. Usted sabe que puede utilizar nombres, como por ejemplo aquí en vez de he, utilice Homer, which is this person. En vez de she, puedo decir Sabrina, the teacher, my mother, the doctor, utilizar nombres o títulos. It, the cat, the dog, the table. We, cualquier grupo de personas en la que yo estoy incluido. You, cualquier tipo de personas a las que yo me refiero. Y they, cualquier grupo de personas, animales o cosas de las que estoy hablando, ¿ok? Entonces todo esto ya hemos revisado. Vamos a ver el verbo. When we are using the simple past, you need to see if it is regular or irregular. Eso es lo que nos importa aquí. No me interesa si el sujeto es singular, I, he, she, it, o si es plural, we, you, they. Esto me interesaba solo en el presente simple. Aquí me interesa saber qué tipo de verbo tengo. So, for example, climb, este es el verbo sin la parte de rojo. Climb, work, walk, discover, clean, open, wash. Estos son los verbos que utilizo para poder trabajar la parte del verbo regular. En realidad, en el mundo de los verbos encuentro muchos más verbos regulares que irregulares. Así que vamos a aplicar un simple cambio, ¿verdad? Ya revisamos esto. I climbed a tree. La terminación ed es lo que le da a mi verbo el pasado simple, es lo que le cambia. En vez de climb, de solo decir trepa, yo trepo un árbol, al ponerle ed ya cambia a pasado. Yo trepé el árbol. Homer worked in the factory. Homero trabajó en la fábrica. Este ed le da su cambio al pasado. She walked all day long. Ella caminó todo el día.
Nuevamente, este ed es lo que le da ese camino, el cambio al pasado. It discovered a mouse. Él descubrió un ratón, refiriéndose al gato. We cleaned the house. Nosotros limpiamos la casa. You opened your store on Monday. Tú abriste tu tienda el lunes. They washed the car in the morning. Ellos lavaron el carro en la mañana. Entonces, con esto usted puede ver que el verbo no necesita más que un simple cambio. Climbed, worked. El aumento de las terminaciones ed, a menos que ya tenga la e, solo aumentaré la d. Pero esto es todo lo que tiene que hacer el verbo. Y como ve usted en español, tengo muchos cambios. Trepé, trepaste, trepó, trepamos. Son 6 cambios definidos para cada sujeto. Pero en inglés no necesito más que añadirle ed y no importa el tipo de sujeto que tenga, solo si el verbo es regular. ¿Ok? Con esto hacemos las oraciones afirmativas en forma de verbos, en los verbos regulares. Ahora, ¿qué pasa cuando los verbos son irregulares? Los cambios ya no son tan fáciles como aumentar ed. Los cambios pertenecen al tipo de verbo que tenga. Yo le había indicado que para esto podríamos utilizar su web o matriz de verbos, donde usted puede ver el verbo y el cambio que debería tener. Por ejemplo, aquí tengo I wrote a letter. El verbo ya está hecho el cambio, wrote. Y esto obedece a que utilizamos el tipo de verbo, la matriz, donde usted puede ver fácilmente que el verbo write, que se encuentra en el grupo número 3 con la terminación en, tiene su cambio wrote. ¿Ok? Esto ya les enseñé a utilizar toda esta matriz de acuerdo a si el verbo está en el grupo 1, en el grupo 2 o en este caso en el grupo 3. El que aplicamos es el segundo cambio. Así que la palabra que necesitamos es wrote. Este es el pasado simple del verbo write, escribir. De la misma forma, si necesitamos otro verbo, como por ejemplo en este caso el verbo eat, comer, nuevamente lo buscamos en la matriz. Si es que no recuerdo su cambio o hasta que pueda grabarme sus cambios, puedo ver aquí que el verbo eat cambia a ate. ¿Ok? Y de esta manera voy a utilizar hasta que pueda familiarizarme con todos los cambios de los verbos irregulares y ver que los cambios ya no obedecen solo a 2 letras. Si yo dijera wrote, el verbo write, escribir, y le aplicara el cambio del verbo regular y le pusiera written, es como si nosotros utilizáramos mal también nuestro verbo en español. Se escucha muy feo al decir yo he escribido una carta. Suena terrible porque estoy usando mal el verbo. Entonces, si yo digo yo escribí, esa es la forma correcta de este verbo. De igual manera, aquí tengo que aplicar el cambio correcto del verbo. No es written con ed porque es un verbo irregular. Por tanto, el cambio obedecerá al tipo de verbo irregular que tengo. Si es del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3, como usted tiene en su matriz, ¿ok? So here you have I wrote a letter. Yo escribí una carta. Homer ate a Dunkin' Donut. Aquí tenemos Homero, pero ahora realiza una actividad con un verbo que es irregular. Por tanto, el verbo que habíamos dicho es eat. Homero comió una donut Dunkin', ¿ok? Aquí ve usted que ya no necesite el otro cambio que habíamos aplicado en los verbos regulares, sino el que nos indica la matriz de verbos. She went to Quito. Ella se fue a Quito. The dog swam in the pool. El perro nadó en la piscina. Se me fue una extra O. We drank a lot of chocolate. Nosotros bebimos mucho chocolate. You saw a bat. Tuviste un murciélago. They wore pajamas in the beauty class. Ellos vistieron pijama en la clase virtual. Okay? So here you can see that all of the verbs, todos los verbos que cambié, no pertenecían al grupo de los regulares donde aumentaba ed, sino a los irregulares y su cambio es definido wrote, ate, went, swam, drank, saw, and were. Okay? Ahora, ¿cómo hago negativas? En la negativa ya no me interesa si lo hago regular o irregular, porque el verbo, como usted puede recordar, ya no cambia. Al nosotros ponerle negativa didn't, que es la conjunción del did más el not, did not, y
al ser contraído se transforma en didn't. Ya está la negación aquí en el auxiliar asumiéndose el pasado de este verbo que ya no necesita cambiar. I didn't write a letter. Yo no escribí la carta. El verbo sigue sonando como el pasado, pero ya no necesito cambiarle ni aumentarle de nivel la matriz. ¿Por qué? Porque está el did. Este es el que se asume toda la responsabilidad. Es el auxiliar que tiene la responsabilidad de hacerse negación y también de indicar que esta oración está en pasado. ¿Ok? Entonces con el didn't el verbo regresa a su forma natural, a su forma inicial en presente, sin ningún cambio, ni tanto presente sino a su forma natural sin ningún cambio, ¿ok? Homer didn't eat a Dunkin' Donut. Homero no comió una dona Dunkin'. She didn't go to Quito. Ella no fue a Quito. The dog didn't play in the pool. El perro no jugó en la piscina. We didn't work yesterday. Nosotros no trabajamos ayer. You didn't see a bat. Ustedes no vieron un murciélago. They didn't walk home. Ellos no caminaron camino a casa. Okay? So that would be the negative form. And finally, we have here how to make So in the interrogative way, we have the auxiliary, that is the first element in the statement. El primer elemento ahora en la interrogación ya no es el sujeto directamente, sino el auxiliar, el did. Y ya que él es el que se asume ahora la responsabilidad de hacer pregunta y también la responsabilidad del pasado, nuevamente vemos que el verbo se mantiene en su forma natural, en su forma normal, right, ok, no necesito nuevamente cambiarle, sea regular o irregular, a ninguna forma. So it says, did I write a letter? Escribí yo una carta. Did Homer eat a Dunkin' Donut? Comió Homero una dona Dunkin'. Did she go to Quito? Se fue a Quito. Did the dog play in the pool? Did we work yesterday? Did you see a bat? Did they walk home? Entonces con eso ve que el verbo no ha cambiado nada y que sus respuestas en forma corta pueden ser yes I did, no I didn't, yes he did, no he didn't, yes she did, no she didn't, etc. Okay? And in that way you are going to reply this type of interrogative statements. Con esto en mente vamos a trabajar en el libro. We are going to work in the book, and in the book you will open on pages number 82 and 83. Okay, and in these pages we are going to have a little practice of the unit. Vamos a empezar por la lección 2. La lección 1 es mayormente de práctica de algunas canciones que no necesitamos, por eso empezamos en la lección 2. And here you're going to make some listening practice and also to work in a written way with these irregular ways. Okay, so the first activity says listen and say. So this is only a listening practice in which you are going to listen. I'm not going to upload the audio. No le voy a subir el audio para esta because I'm going to do it so that you can listen. The pronunciation. Where did you go last vacation? I went to the beach. What did you do? I swam in the ocean. Como usted puede ver, aquí tengo una oración interrogativa, pero esta vez empieza con el did, pero además tiene un WH question, ¿ok? Entonces su oración o su pregunta, como habíamos dicho, la interrogación siempre empieza con el did, que es el auxiliar. Pero si además de eso quiero preguntar algo específico, como por ejemplo, ¿dónde, cuándo, a qué hora, con quién, cómo? Eso se utiliza con las WH questions, where, when, why, who, where, que va antes del did. Esta es la única palabra que puede ir antes del did. Caso contrario, usted siempre empieza la pregunta con el did. Hace una pregunta de sí o no. Sin embargo, aquí no es una pregunta de sí o no, sino una pregunta que pide información. Where did you go last vacation? ¿A dónde fuiste las anteriores vacaciones? What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Ok? Entonces, este qué, cuándo, cómo, dónde irá antes del did. Y usted responde de manera afirmativa o negativa utilizando correctamente el verbo en pasado. I went to the beach. I swam in the ocean. Okay. Activity number 2, listen and say. And here you have a list of verbs in present. Build, buy, do, eat, go, have, write, see, speak, swim, take, and wear. And then you have the same verbs but in the irregular change, using the irregular change. So for example, build in past tense is built. Buy, it's bought. Do, did. Eat, ate.
This is pretty evident when you are using this web. It's pretty easy to see. So for example, here you have build. Este debe estar en el grupo T. Aquí se encuentra build. Teníamos otro verbo. El otro verbo que se utilizaba era buy. Este está en el grupo GHT por acá abajo. Aquí está buy, su cambio es bought. Tenemos otros verbos. Por ejemplo, el verbo eat, ese ya lo habíamos visto. Ride, por ejemplo, el verbo ride. Este se encuentra por acá arriba en el grupo 3, road. Entonces puede ver que su matriz le va a ayudar bastante a familiarizarse con estos verbos, ¿ok? Aquí solo vamos a practicar la práctica de pronunciación de los verbos en pasado. Build, built, buy, bought, do, did, eat, ate, go, went, have, had, ride, rode, see, saw, speak, spoke, swim, swam, take, took, wear, wore. And then you'll continue to activity number 3 that says listen and complete. I'm going to upload the audio for this activity. Le voy a subir el audio para que escuche esta actividad. And I'm going to play right now just a little bit so that you can be familiar with what you're going to hear, okay? Unit 8, Lesson 2, page 82. 3. Listen and complete. What did they do last vacation? A, I went to Machu Picchu, Peru. B, Okay, so you can see that from these verbs, de estos verbos, el que se utilizó fue este, ¿verdad? Ya, con eso usted va a completar. I'm sorry, I will try to write, voy a intentar escribir. I went to Machu Picchu, Peru. So that will be the verb. So then you will continue listening to all of them, va a escuchar a todas, and then you will fill the gap with the verb from here using the irregular forms. The irregular forms. Okay, solo las formas irregulares, no la forma regular. Perdón, la forma en pasado, no la forma en presente. Then we'll continue to activity number 4. Listen, say, and match. You will listen and hear to the audio. And you will only be asked to match where did you go, then where did she go, then where did he go, and listen to this part by matching Unit that 8, way. Lesson 2, page 83. 4. Listen, say, and match. Where did you go last weekend? Where did she go last weekend? Where did he go last weekend? Where did they go? So as you can see, you're going to listen to this, try to match all of the questions, and then you will review the pronunciation of the answers, okay? Then finally, we'll go to activity number 5, complete, then listen and checking. Here you have a whole conversation between Sue and Ted. He's asking some questions and she is asking some questions and Ted is answering about what he did in the last vacation. Él iba a decir qué es lo que hizo en las vacaciones. So again, you need to work with irregular verbs, especially the ones that you see in the pictures like swam, belt. And for this, I'm going to leave you the word bank. Le voy a ayudar con el banco de palabras. So here you see that you will need to use took, bought, did. These are the verbs that you will use, los verbos que usted va a utilizar. So I will make you listen just once and be familiar to what you will hear right now. Unit 8, Lesson 2, page 83. 5. Complete. Then listen and check. Where did you go last vacation? I went to Acapulco, Mexico with my family. We took a plane. It was terrific. Wow, what did you do there? So you see that you have a conversation, okay? And with the words that you hear, taken from the word bank, utilizando su banco de palabras, you will start completing where did you go last vacation, I went to Acapulco, etc. And you will complete the whole part, okay? So this is the whole activities that you will do this week. If you have any questions, just leave the questions on the chat part or in the channel, the general channel and themes. And this is what we will do. Have a nice week. Bye-bye.